Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre teorías de la conspiración y fenómenos paranormales, intentando hacer algo de divulgación de filosofía y de la ciencia en el camino, pero sobre todo intentando usar el pensamiento crítico, ¿no? Y pues nada, bienvenidos una vez más a este podcast semanal. Y pues sí, el día de hoy pues, estamos de nuevo aquí como una semana más. Hola Lalo. Hola, hola. De vuelta de unas vacaciones, también hay que aclarar. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, no lo dije porque no sabía si iba a ser el primero después de las vacaciones, pero bueno, o sea, sí, creo que sí, ¿no? Creo que este sería el primero que se pasaría. Pero bueno, entonces, bienvenidos a todos. Así que, pues, como es costumbre, vayamos directo a consideremos lo siguiente. Imagina que un día te contratan para trabajar en algún proyecto gubernamental. La paga es muy buena y no por nada, pues se trata de un trabajo crucial para el desarrollo tecnológico, científico y militar de tu país. Estás feliz con tu trabajo, pero hay un detalle, no sabes exactamente para qué estás haciendo lo que haces. Si bien te dijeron que eran proyectos clasificados de desarrollo de tecnología militar, no sabes para qué serán usados con exactitud, y más raro aún, no sabes de dónde provienen los artefactos con los cuales trabajas, ni quién los elaboró. Comienzas a preguntar, incomodas a unas cuantas personas y resulta que todo este tiempo estuviste trabajando con tecnología alienígena. Así que, pues creo que este tema es bastante usual luego en estas teorías de la conspiración sobre aliens. ¿Tú has escuchado algo similar, Lalo? Sí, ¿no? Son este típico caso que podemos ver parodiado o mencionado en caricaturas sobre bases secretas, generalmente Área 51, que creo que es Claro. el caso también. Sí. Y de este científico loco de que pues, lo utilizaron, ¿no? Para deducir cómo funcionaba cierta tecnología desconocida para la humanidad. Y pues va, yo creo que desde las afirmaciones de que el horno de microondas, su tecnología viene de los aliens, Sí, hasta cosas más intensitas como vimos en otros capítulos, como lo de la desaparición de estos científicos, ¿no? La claro, supuesta eliminación de testigos por claro. parte de tecnología antigravedad, antigravitatoria. Sí, sí, totalmente justo era lo que les iba a decir, ¿no? O sea, esto se parece mucho a un tema del cual ya hemos hablado y es justo eso, ¿no? La desaparición de científicos porque han estado trabajando en justamente tecnología clasificada de origen extraterrestre muy probablemente, según esto. Pero sí, es justamente el retrato, la imagen estereotípica de la persona que está trabajando con cosas provenientes de otros planetas, con tecnología proveniente de otro planeta, que no lo sabe y que cuando lo descubre, ¡pum!, lo hace público y se convierte en una figura mediática, en una persona que nos está revelando la verdad y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Como que suele ser el ganchito, ¿no? Claro, De tema ahí medio oscuro en cuanto a conocimiento o fantástico, y ya de ahí siento que la mayoría de veces te enmarañan entre los conceptos que pues la mayoría de nosotros no dominamos, es la realidad, por más que uno se pueda especializar. Hay mucho por conocer o por descubrir, y ese ganchito hace que te puedas meter en el famoso rabbit hole de este tipo de teorías. claro, sí, totalmente. Y pues también nos podemos cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué tiene de diferente este tipo del que vamos a hablar hoy con los otros científicos que supuestamente han estado desapareciendo por hacer lo mismo que al parecer él hace o hizo? Entonces, pues bueno, ahí hay un montón de cosas curiosas y raras que valen la pena analizar. Entonces, habiendo dicho esto, creo que ya si conocen este tipo de temas, ya se podrán dar una idea de quién vamos a hablar, porque se trata justamente de uno de los primeros individuos que popularizaron este tipo de imagen, pues, ¿no? Como decimos, del científico que trabajó para proyectos gubernamentales o ingeniero que trabajó para proyectos gubernamentales y que pues una vez que se da cuenta de la verdad, pues sale al mundo a propagarla, a decirnos qué es lo que está pasando. Y pues vamos a hablar del popular Bob Lazar, que incluso tiene un montón de documentales por allí, creo que uno está en Netflix. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, antes que nada, quisiera recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Paralogía Podcast.
o paralogía.podcast24. Nos encuentran allí en pues Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Nos encuentran en todos estos lugares. Así que pues compartan, denle like, comenten. Todas esas cosas ayudan bastante al podcast a mejorar su alcance, mejorar los números. Y pues nada, como seguramente lo notan quienes nos escuchan, pues es un podcast chiquito, un canal chiquito. Y pues estaría chido que fuese creciendo, ¿no? La llevamos, ahí la llevamos. Ahí va. A veces Sí, no que del modo que nos gustaría, pero sí. Y pues también ahí el TikTok está raro, ¿no? ¿Te acuerdas el otro día que te mandaba un screenshot así de cómo puede ser que tengamos un video al lado con 500 vistas más o menos y luego otro lado con 8? Eso está extraño. extraño. Aparte los escenarios estos donde mínimo tú y yo los vemos y Ajá. ni juntan una, ¿no? Sí, eso está bien raro. Pero bueno, en fin. Entonces, pues ahí están nuestras redes sociales. Porfa, síganos y compartan. Es que pues vamos ya de lleno al tema, ¿no? Vamos a hablar justo como les decía de Bob Lazar. Su nombre completo se supone que es Robert Scott Lazar. Digo se supone porque pues bueno, o sea, luego creo que es difícil, ¿no? Creer totalmente lo que algunas personas dicen. No digo que quizá haya mentido sobre su identidad, pero pues bueno, ese es su presunto nombre, ¿no? El nombre que ha dado públicamente. Y es un estadounidense que desde 1989 ha afirmado haber formado parte de un proyecto clasificado del gobierno de los Estados Unidos, relacionado con la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. También aseguró haber leído documentos informativos gubernamentales que describían la participación alienígena en los asuntos humanos durante los últimos 10.000 años. Ojo, o sea, eso es bastante comprometedor. Y pues este señor se ha autodenominado físico y pues supuestamente trabajó en un sitio secreto cerca de las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido popularmente como el Área 51. De hecho, el Área 51 no era tema de discusión, no era un lugar popular, sino que hasta que este sujeto salió al público y dijo, oigan, está el Área 51, ¿eh? O sea, hasta ese momento el Área 51 se volvió material de discusión. Y pues su historia atrajo una mayor atención pública hacia dicha instalación y generó todas estas teorías de conspiración acerca de las relaciones gubernamentales, militares con tecnología extraterrestre y vida extraterrestre sobre todo. Ahora, por otro lado, Lazar no ha proporcionado ninguna evidencia, esto es importante tenerlo en claro, no ha proporcionado ninguna evidencia de vida o tecnología alienígena y sus afirmaciones sobre su educación e historia laboral están repletas pues de lo que podríamos decir son puros inventos, al menos de entrada podríamos decir eso. Y también pues Lazar fue condenado en 1990 por su participación en una red de prostitución en Nevada y su empresa fue sentenciada a libertad condicional en 2006 por violar leyes que prohibían la venta de productos químicos a través de fronteras estatales. Además de ser desestimado por los escépticos, pues resulta que pues no es como del todo tomado en serio por personas que intentan estudiar el fenómeno UAP Fanny de manera seria, ¿no? Y paréntesis, ojo, aquí acabo de decir un montón de cosas que hace que de entrada como que desestimemos todo lo que este sujeto dijo, ¿no? O dice. ¿Qué piensas de eso? Pues otro caso de gente inventada, ¿no? Por simplificarlo mucho. Aquí tenemos casos bien peligrosos, ya no me acuerdo del nombre de esta doctora, digo, no nada que ver con el tema de Marily Conte o Marily Conte, ¿no? Conte o Cote, algo así. Ajá. Que se las daba de, bueno, más bien ejercía como psiquiatra sin siquiera tener, pues licencia, ¿no? O sea, ser licenciado en medicina o bueno, ser médico, preparado, estudiado. Bueno, tal vez estudiado, quién sabe, ¿verdad? Pero no tenía las licencias necesarias para ejercer ese tipo de profesión o de trabajo y pues ponía vidas en riesgo. Digo, acá es tal vez algo más redundante en cuanto a riesgo de vidas, pero creo que sí influye mucho y digo, nosotros nos jactamos o de repente estamos mencionando que es el punto de vista desde una postura crítica,
pensamiento crítico aplicado, por así decirlo, pero también es a nuestro lente, o bueno, así lo considero yo, hablar desde las propias causas materiales que nosotros conocemos, ¿no? Pero Y incluso ustedes lo han llegado a escuchar en varios de nuestros capítulos. Hay cosas que Jero desconoce, que yo desconozco sobre el mismo tema, y, y aún así, aún sabiendo bastante los dos, a veces no damos una, ¿no? No podemos estar ignorando bastante información, y creo que es el caso de este señor, que a pesar de que podamos justificar de cierta forma la carencia de credenciales, o bueno, muchas de esas explicaciones que se dan de, bueno, no tiene, no sé, título en esto porque el gobierno lo borró, por así decirlo. Y creo que sí es una de las explicaciones con este señor Lázaro. Eh, la forma en que expresa ciertas cosas respecto a estos temas deja mucho que desear en cuanto a otras posturas vistas desde el conocimiento. Creo que lo rebusqué mucho, pero el señor no parece conocer o entender de lo que está hablando o afirmando, básicamente. claro, sí, sí, o sea, como que en el mismo vocabulario que usa, ¿no? O sea, se nota que no es una persona experta en el tema. En el tema. Que claro, o sea, hay que aclarar una cosa, ¿no? No es que nosotros creamos que para ser considerado experto en un tema debas tener ahí las credenciales de instituciones académicas que lo avalen, ¿no? Porque pues creo que todos Está difícil. conocemos, ajá, todos conocemos el caso de la persona que sabe un montón sobre X o Y, pero no tiene un título, no tiene una cédula, no tiene un certificado que avale eso, que sea avalado por una institución. Y pues eso no demerita su conocimiento ni quiere decir que pues sea un charlatán o algo por el estilo. Pero sí, luego en este tipo de contextos, con este tipo de individuos, esto sí a veces da mucho que pensar, sobre todo por el tipo de narrativas que van creando alrededor de ellos, ¿no? Sí, Entonces, pues, y aparte entender que el conocimiento no es algo simple, no son temas separados o aislados, es algo integral. O sea, hay mucha cosa que se consolida para formar algo tan simple como una explicación de sí y no, ajá, o una respuesta de sí y no. O sea, no es como que nosotros nos queramos inventar, nosotros hablando de personas dedicadas a la ciencia, a estudios o temas afines, ¿no? No es que simplemente te digas enchilame esta y así va a ser, ¿no? O sea, tienes que fundamentar y construir a partir de un marco teórico que es, bueno, parte de metodologías de investigación, pero tiene que tener sentido. O sea, no te lo puedes sacar de el as bajo la manga y decir, es porque unicornios hacen que funcionen, básicamente, claro. y tienes que fundamentarlo, y este señor en sus explicaciones es precisamente de lo que carece, ¿no? Sin llegar a un escrutinio por no tener un título o una licencia que lo avale. Claro, sí, o sea, independientemente de eso, la calidad de las explicaciones que da son, pues es deficiente, ¿no? O sea, puede no tener título, pero si diera explicaciones rigurosas, creíbles, pues entonces diríamos, oye, aguanta, o sea, puedes saberlo, los libros de información está allí y no necesitas un título para acceder a eso, ¿no? Pero pues, changos, parece ser que no es el caso. Y por otro lado, pues también el hecho de que, pues parezca que tiene ahí ciertas, pues ha tenido ciertos conflictos con la ley, pues también hace un poco debatible, ¿no? La calidad moral de sus acciones y pues puede ser que nos vuelva más propensos a creer que pues es un charlatán, que al parecer no está muy comprometido con el hecho pues actuar de la forma más justa o recta posible en un marco legal específico. Entonces, pues bueno, este sujeto es Bob Lazar y pues vamos a hablar acerca de lo que este señor hizo, ha hecho o dice haber hecho y de quién se supone que es. Pues bueno, vamos a iniciar hablando un poquito sobre su carrera académica. Él afirma haber obtenido una maestría en física del MIT, del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, que pues se supone que es una de las universidades más importantes de Estados Unidos y a nivel mundial respecto pues al estudio de ingenierías y que se punta en el desarrollo de tecnología y etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues de ahí provienen o de ahí han salido muchos científicos, ingenieros, ingenieras científicas que
trabajan actualmente o han trabajado para el gobierno de los Estados Unidos en el desarrollo, pues justamente de tecnología militar, ¿no? Y también dice que tiene otra ingeniería en electrónica del Instituto de Tecnología de California, del famoso Caltech, ¿no? Que también es ahí de uno de los lugares donde han salido algunas de las personas, ¿no? Más importantes de Silicon Valley. Sin embargo, no existe ningún registro de su pasado por ninguna de estas dos universidades, y él mismo ha sido incapaz de proporcionar el nombre de algún profesor o compañero que pueda corroborar su estancia en ese lugar. Porque, pues bien, ¿no? O sea, así como bien dijimos ahorita, él afirma que pues el gobierno estadounidense borró todos esos registros, pues changos, o sea, el tipo seguramente no iba solo a estudiar, quizá tuvo allí algunos compañeros, compañeras que puedan corroborar que de hecho fue, pero pues ni eso, ¿sí? No sucede. Y también se sabe que asistió al instituto, más bien ¿cómo se llama? Al Pierce Junior College, que college, hasta donde recuerdo en Estados Unidos, es como universidad, ¿no? ¿Sí? De Los Ángeles, que es pues una institución de educación comunitaria y que se graduó en la escuela secundaria en el tercer inferior, como el tercer inferior de su clase. Ojo, en Estados Unidos tenemos estos dos tipos de universidades, ¿no? El Community College, que son como las universidades públicas de acceso ¿cómo se dice? De acceso medianamente fácil para el grueso de la población, y después están estas universidades que todos conocemos como el MIT, Oxford, Princeton, Harvard, no se crean, Oxford es inglesa, Princeton, Harvard, Yale, que pues son universidades. ¿Ande? Yale también es inglesa. Yale también. Ok, bueno, están No estoy estas seguro, universidades gringas famosas que todos ubicamos por la cultura popular, las películas y esto, pero esas universidades no son públicas, son de paga, son pues tal como lo digo, ¿no? O sea, tienes que pagar una mensualidad para poder asistir allí, bastante cara. Viva la libertad, carajo. Y pues bueno, lo siento, siempre tengo que hacer burla de eso cada vez que puedo. Pero sí, son estas universidades caras que pues tienen un montón de prestigio, que es bastante cuestionable, ¿no? Si su prestigio se debe de hecho a la calidad educativa o a que pues personas multimillonarias invierten millones de dólares, y que pues esto les ayuda a financiar un montón de propaganda y publicidad. Pero bueno, tenemos esa distinción. Y si se fijan, Bob Lazar dice primero haber estudiado en algunas de estas universidades súper prestigiosas, pero resulta que de lo que se registró es que estudió en el colegio comunitario, en la universidad pública, la cual pues no es tan prestigiosa como estas otras que él dice, ¿no? Es como si yo dijera que estudié ¿dónde les gustaría? En la Ibero, en la Universidad Iberoamericana aquí de nuestro país, la cual es una de las universidades de paga más prestigiosas en México, sobre todo para estudiar cualquier cosa que tenga que ver con humanidades y ciencias sociales. Pero pues realmente de lo que hay registro es que estudié, no lo sé, en una universidad tecnológica pequeña de mi estado. ¿Qué les gustaría? La UPA, estudié en la UPA. Changos, ¿no? O sea, como que mi credibilidad se viene abajo. ¿Sí? ¿Qué piensas de eso, Lalo? Que creo muchas cosas, ¿no? Pienso muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a tiempos, ¿no? ¿Cómo te da para estudiar? Digo, sí está grande el señor actualmente, pero estudiar en el Caltech, si quiere una referencia muy simplona, es la universidad donde se supone que trabaja Sheldon Cooper, si les gusta esta serie de Big Bang Theory. Donde trabajan ellos, ¿no? Pero precisamente ahí se hace parodia de cómo sería la vida de un genio, ¿no? Estudian, viven en California, en el Caltech, el Instituto Tecnológico de California, que es donde se genera esta cuna de los genios de Estados Unidos, ¿no? De la física teórica, de todo lo punta de lanza en cuanto a conocimiento físico y en tecnología es ahí, generado ahí, o bueno, ahí se genera. Y el MIT, también lo mencionaste de manera excelente, es punta de lanza en cuanto a ingeniería, en cuanto a estudios ingenieriles. Y pues yo como egresado
de ingeniería. Eh, yo no soy ningún genio, bueno, no me considero como tal, pero son carreras complicadas. Como para decir, ay, pues el sábado fui a una y el domingo estaba en la otra, ¿no? Otra vez simplificándolo mucho y decir que estuvo en ambos institutos haciendo su carrera, sumándole una tercera sin demeritar a un colegio público o una universidad pública. Ya estamos hablando de 3 carreras y en cuánto tiempo, pues a mí no me salen las cuentas, ¿no? Pero, Qué padre que te hayas preparado tanto, pero de ahí me lleva a cuestionarme por qué el gobierno se encargó de meritar a estas instituciones prestigiosas y no al community college, ¿no? Que sería algo más relacionado con gobierno directamente incluso. claro, sí. No se tomó la libertad de borrar sus registros ahí. Y lo otro, lo que bien mencionaste, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de una generación en la que éramos muy pocas personas. O sea, mi generación constó de 6 personas. Tuve 5 compañeros de carrera, estudiando la misma carrera que yo. Pero si a mí me borraran mi registro de mi universidad, por alguna extraña razón, pues mínimo tendría 5 personas a las cuales acudir y decirles, oye, pues di que estudiaste conmigo, ¿no? Estudiamos juntos, ¿sí te acuerdas? Soy yo, ¿no? Checo, Lalo. Y pues este señor tiene 3 carreras, 3 generaciones y nadie ha dicho así como que sí, yo estudié con ese vato, ¿no? Tal vez los del Community College sí, y por pena tal vez no lo afirmen, No dice nada, ¿no? pero pues los otros sí está canijo, ¿no? Y más con universidades así de prestigiosas como MIT y Caltech, que yo repito con esta misma postura como lo de el cometa que pasó, el Atlas, Ajá. que decía, ¿no? Es que solo astrónomos amateur están viendo que si es una nave y se está demostrando por su luminosidad y cosas por el estilo, que sí, ¿no? Es algo extraterrestre. Y creo que sí te lo mencioné a ti, o sea, ¿tú crees que si un astrónomo amateur se haría de un renombre como no hay precedente el descubrir una cosa así? Cuanto más alguien en Caltech que esté buscando la mínima oportunidad, ¿no? Para decir, sí, estudió conmigo y este tipo está hablando de cosas reales, ¿no? Pero, De un nuevo elemento, de una nueva tecnología, como por qué no beneficiaría a cualquiera de sus compañeros el afirmar que efectivamente estudió con ellos y es parte de una parte mínima de su vida tal vez, de haber estudiado con la persona que dice haber encontrado un nuevo elemento y una nueva tecnología de antigravedad. claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo como en esta carrera académica, ¿no? Donde tienes que publicar y decir un montón de cosas relevantes para la comunidad científica, académica. Entonces creo que con toda razón habría personas que de hecho pues estén insertadas en esa área, pues intentando pues decir, oye, sí es cierto, o sea, es verdad y aquí hay artículos que lo prueban, miren, soy primer, segundo autor, ahí estoy, ¿no? O Sí. sea, sí, 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 totalmente. Hasta el simple hecho de decir, ¿no? O sea, imagínense en cualquier área, no sé, literatura. Estudiaste junto con Shakespeare, otra vez simplificándolo mucho y llevándolo a un cronograma ahí medio raro, pero ¿quién no querría decir que estudiaste con Shakespeare, no? O sea, Claro. estudié el que inventó tal cosa, el que abrió el paradigma de tal tema en esta rama, que yo también estudio, pero el simple hecho de decir, oye, yo estudié con ese vato. Ajá, sí, te Es das ciertas credenciales, ¿no? Cierto prestigio, credibilidad, sí. justo, justo. Sí, y también pues algo importante ahí que tú mencionaste es que, o sea, no estamos demeritando la educación pública. Yo particularmente, yo creo que pues al menos en nuestro país la mejor educación superior es la pública, pero pues el hecho, ¿no? De que este sujeto esté diciendo, oigan, estudié en estas dos universidades súper prestigiosas, implica al menos una cosa, ¿no? Y es que el tipo tiene el nivel, las capacidades intelectuales, el conocimiento para poder entrar, participar exitosamente en dos programas distintos, de dos instituciones distintos, muy exigentes, al menos al parecer, en este país, en Estados Unidos, y pues eso no lo hace cualquiera, eso no lo logra cualquier persona. Y si es una persona así de competente, así de capaz, pues literalmente estamos hablando de un genio. Y pues
para ser un genio, pues creo que Interesante. como tal dices, habría más personas diciendo, oye, ese sujeto tiene razón, ese sujeto yo estudié con él, hubiese sido más notable, pues, ¿no? Porque pues también es verdad que luego hay personas que sí son súper inteligentes, que pues no necesariamente son famosas o no les interesa eso, o no necesariamente han contribuido pues de forma increíble a un área del conocimiento, pero creo que sí habría personas diciendo, oye, es verdad, este tipo es súper listo. No sé por qué diablos está ahora diciendo tanta barbaridad, se desquició tal vez, pero de que era inteligente. Sí. Sí, sí, sí. Mm, sí, y también pues algo importante es que en el Community College, en donde estudió en Los Ángeles, pues resulta que solamente tomó una clase pues de ciencias, digamos, duras, que fue química, y pues es lo único que está en su expediente, ¿no? De la única materia de ciencias duras que tomó. Y también por otro lado, el famoso ufólogo Stanton Friedman señaló la incongruencia de que alguien con ese rendimiento académico fuese admitido en el MIT o en Caltech, pues, ¿no? O sea, si es verdad que tuvo ese rendimiento en el Community College, pues seguramente no hubiese sido aceptado en estas otras universidades. También por otro lado, en lo laboral, pues Lázaro afirma haber trabajado como físico en 1988 y 1989 en una instalación secreta llamada S4 cerca del Área 51 en Nevada. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, para realizar pues trabajo de ingeniería inversa en naves extraterrestres. También alega que fue contratado para este puesto a través de un anuncio de periódico y que le presentaron al físico Edward Teller, que es un físico pues importante gringo de ese entonces. No obstante, nunca ha podido presentar documentación que acredite su empleo para el gobierno estadounidense en ningún puesto. E incluso si, como ustedes bien saben, ¿no? O sea, hay archivos, ¿no? De los periódicos que se publican, y si tú vas a un archivo, pues puedes encontrar los periódicos de todos los días de ciertas épocas, y no hay ningún registro del periódico del día en donde él dijo que fue contratado, y no hay ningún anuncio en donde figure algo por el estilo. Y pues también la verificación de sus antecedentes ha demostrado que gran parte de lo que dijo sobre su vida pues es falso. En 1986, antes de su supuesto trabajo en el S4, se declaró en bancarrota y se describía a sí mismo como un procesador de películas autor. Eso también está raro. Ahora, además de sus cuestionables credenciales académicas y laborales, pues ha tenido antecedentes penales. En 1990 se declaró culpable de un delito grave de proxenetismo en Nevada. ¿Sí? Y también, por otro lado, en el 2006, su empresa fue condenada, pues justamente, como ya les dije, a libertad condicional por vender productos químicos entre fronteras de estado, cuando pues eso estaba prohibido. Y pues también algunos periodistas han señalado que que se han sembrado más dudas sobre la credibilidad de Lázaro, justamente debido a su actividad delictiva. En el 90, Lázaro fue arrestado por ayudar y fomentar una red de prostitución. Esto se redujo a un delito grave de proxenetismo, por el cual se declaró culpable. Se le ordenó realizar 150 horas de servicio comunitario, mantenerse alejado de los burdeles y someterse a psicoterapia. En el 2006, como ya les decimos, hizo esto de vender productos químicos a través de fronteras, y los cargos se derivaron de una redada de 2003 en las oficinas comerciales de United Nuclear, donde se examinaron los registros de ventas de productos químicos. En 2007, United Nuclear se declaró culpable de 3 cargos penales por violar la ley que prohíbe la venta de productos químicos y componentes utilizados para fabricar fuegos artificiales ilegales. Se le impuso una multa de $7,500 y se le concedió libertad condicional de 3 años como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que el gobierno acordó no presentar cargos directos contra Lázaro o su esposa. Su empresa es esta United Nuclear, así se llama su empresa. Pues bueno, ¿qué piensas de eso? Yo no sabía lo de los cohetes, bueno, combustible para fuegos artificiales, básicamente, que Ajá. esos serían los químicos muy probablemente que anduvo contrabandeando.
yo iba a cuestionarme así de, bueno, pues habría que ver qué tipo de químicos contrabandeó, ¿no? Ujú. Digo, en algunos estados, depende del país, puede ser hasta contrabandear materia prima, ¿no? Material de limpieza, químicos para limpieza, en este caso ya explicaste un poquito más como que a qué se dedicaba, Sí. pero pues qué anda haciendo con esas cosas, ¿no? Si su chamba es ser ingeniero físico, químico, eh, por la vida, digo, Ojo, bien implementado, ¿no? sí. Mira, él te diría que puesto que pues se borraron todos sus registros, ya no tiene las credenciales y pues le es muy difícil ahora acceder a un trabajo formal como físico, químico, algo por el estilo y que pues ahora pues trabaja de forma independiente, ¿no? Él te diría eso. ¿Crees que lo diga? Yo desconozco sus entrevistas, ¿no? Yo sí sería ese reportero ahí amarillista de qué andas haciendo, por qué andas haciendo petardos y cohetes, ¿no? No debería de estar investigando combustibles para cohetes, No, pero sí, él literalmente dice eso, o sea, que después de que sucede esto, de que se borran todos los registros, pues él ya le es muy difícil acceder a ese tipo de trabajo y que pues además la iniciativa privada es mejor, ¿no? Él dice literal esas cosas. curioso. Yo tal vez pensaría de que, bueno, si ya tengo al gobierno, sujetado de cierta parte del cuerpo y no me pueden eliminar, pues me iría a un trabajo un poquito más tranquilo que el gobierno proveyera, ¿no? Claro. Tal vez un departamento ahí no nada que ver con cosas alienígenas, pero este, no sé, testigo protegido, algo por el estilo, pero Ujú. curiosamente sí el gobierno me atacó y borró mis registros, pero el gobierno no me da una opción viable para no andar cometiendo crímenes. Sí, sí, sí. Pues, o sea, como dijimos, el tipo es cuestionable, muy cuestionable. Muy cuestionable. Ahora, Lázaro afirma ser físico y haber trabajado en esa, o sea, haber trabajado como tal durante su estancia en el laboratorio de física de Mesones de los Álamos. Esta afirmación fue respaldada por el periodista local Terry England, quien entrevistó a Lázaro sobre su interés en los coches propulsados por motores de reacción en 1982. Algunos medios de comunicación lo han calificado desde entonces como físico. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el artículo en el 2021, England admitió que tomó las afirmaciones de Lazar al pie de la letra y no verificó sus credenciales como físico. O sea, y el periodista la regó. Una investigación sobre el puesto de Lázaro en Los Álamos reveló que su función era la de técnico para un contratista y que no trabajó ni como físico ni directamente para el laboratorio. Como resultado, la instalación no conserva ningún registro sobre Lázaro, quien, según Procero, era, en resumen, un actor más bien menor. Y por otro lado, el Smithsonian, junto con varios otros medios de comunicación convencionales, han declarado que su designación como físico es autoproclamada. ¿Ok? Entonces, en parte esa imagen de físico fue resultado de un periodista que no verificó los datos, que le creyó lo que dijo y que pues por el simple hecho de que el tipo supuestamente construyó un auto que funciona no con combustión típica, pues dijo, ah, mira, es un físico, ¿no? Cuando bien podría ser pues un mecánico amateur. Pero pues bueno, a lo mucho, ¿no? A lo mejor. Y pues bueno, desde 1989, Lázaro ha alcanzado notoriedad pública como teórico de la conspiración del Área 51. En mayo de ese año apareció en una entrevista con un reportero de investigación, George Knapp, en la cadena de televisión CLAS de Las Vegas, KLAS de Las Vegas, bajo el seudónimo de Dennis y con el rostro oculto, para hablar de su supuesto trabajo en S4, una instalación subsidiaria que, según afirmaba, existe cerca de las bases de la Fuerza Aérea de Nellis, conocida como Área 51. Y es justamente en este punto cuando todo el tema del Área 51 se convierte pues en algo aparentemente relevante en todas estas teorías de la conspiración sobre vida alienígena. Lazar dijo que su trabajo consistía en ayudar en la ingeniería inversa de uno de los 9 platillos voladores que según él eran de origen extraterrestre. Afirma que uno de los platillos voladores, al que denominó modelo deportivo, estaba fabricado con una sustancia metálica de aspecto y tacto similar al titanio líquido.
En una entrevista posterior, en noviembre de ese año, Lázaro apareció sin máscara y con su propio nombre, donde afirmó que su entrevista de trabajo para la instalación fue con el contratista EGIG, así se llama la empresa de trabajo, pues, y que su empleador era la Armada de los Estados Unidos. También la empresa esta para la cual trabajaba declaró que no tenía registros sobre él. O sea, ya incluso la empresa para la cual trabajaba, la empresa contratista, ya incluso niega haber tenido relación con él y su supuesto empleo ahí me perdí, que no tiene registro sobre él, y su supuesto empleo en una subsidiaria de la base de la Fuerza Aérea de Nellis también ha sido desacreditado por los escépticos, así como por la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O sea, el sujeto aparece en el 89 en una entrevista con George Knapp, y el sujeto dice, ok, trabajé en este lugar, en el área 51, y al lado del área 51 se encuentra la base S4. Allí tienen 9 platillos voladores. Entre esos 9 yo trabajé con uno en particular al cual llamo modelo deportivo, y pues a partir de ahí surge el boom, ¿no? Acerca de todas estas teorías de la conspiración sobre el área 51, pero resulta que incluso pues no hay ninguna evidencia de que haya trabajado allí, ni siquiera como ni siquiera para un contratista externo. Entonces pues chango, se vuelve bastante cuestionable. Sí. Ahora, Lázaro ha afirmado que el vehículo estudiado, el famoso modelo deportivo, funcionaba con un elemento químico de número atómico 115. Ojo, y algo también importante es esto que dice que el modelo deportivo estaba fabricado de una sustancia metálica de aspecto y tacto similar al titanio líquido. Entonces hay un montón de personas por ahí que han dicho que han visto estos vehículos extraterrestres, estos objetos alienígenas, y que pues tienen ciertas propiedades. Entre ellas, por ejemplo, estar hechas como de algo que parece aluminio, pero muy resistente, pero a la vez tan flexible como el mismo papel aluminio que tenemos en nuestras cocinas. Entonces, pues bueno, o sea, como que también él allí ya estaba echando mano de eso, porque estas afirmaciones acerca del material del cual están construidos existen, al menos hasta donde recuerdo ahora mismo, desde el famoso accidente de Roswell ¿cuándo fue? ¿En el 47? Sí, hace poquito fue. Sí, el 12 de julio es el aniversario, pero fue en el 47, ¿no? Creo que sí. Sí. O sea, desde ese entonces hay afirmaciones de que los restos del ovni, del objeto que se estrelló, incluían pues este tipo de materiales, ¿no? Y Lázaro ya lo dice desde este momento, o sea, oigan, pues miren, yo trabajé con el modelo deportivo que estaba hecho de un material con ciertas características que se asemejan a lo que las personas que vieron o que presenciaron el objeto que supuestamente se estrelló en Roswell ya decían que tenían. Ahora, Lázaro afirma que este vehículo funciona con un elemento químico, un elemento de la tabla periódica que tiene el número atómico 115, que pues para ese entonces, cuando él lo dijo, aún no había sido creado en laboratorio, pues, y que pues Lázaro también dijo que el sistema de propulsión dependía de un isótopo estable del mismo elemento, del 115. En el 2003, 2004, los científicos lograron sintetizar con éxito un elemento con 115 protones, al cual llamaron moscovio. Contrariamente a la afirmación de Lázaro, los isótopos del elemento 115 son altamente inestables y se descomponen en unos instantes justo después de su aparición, ¿no? Y pues bueno, o sea, Lázaro ya estaba diciendo que en el 89 estaba trabajando con esto, con el modelo deportivo que funcionaba con un elemento químico que es el 115, que funcionaba como combustible. En el 2003 se logra sintetizar este elemento, al cual llaman moscovio, pero resulta que el elemento es tan volátil, es tan inestable que no logra ni siquiera lograr un segundo completo de existencia, ¿no? Pues varias cosas, ¿no? A ver, ¿por dónde podríamos empezar desde lo que nosotros sabemos? Bueno, si estudio algo de química, podría estar justificado el que conozca sobre ciertos temas. Yo no me considero experto en química, lo que yo sé es lo que llegué a aprender tal vez en la carrera de ingeniería, química aplicada para
proyectos de ingeniería. Pero bueno, yo me podría centrar en combustibles, ¿no? Por ejemplo, él menciona este elemento, no desconozco si en su momento le haya puesto el nombre, que muy probablemente no, porque el nombre lo pone quien lo llega a sintetizar. Que según tengo entendido, el moscovio fue hecho por rusos, o bueno, sintetizado por Sí, un fue laboratorio en Rusia. Sí. Si les gustan estas cosas de los elementos químicos, la tabla periódica, no sé si alguna vez se hayan cuestionado el por qué se ve de esa forma o por qué tiene esa estructura, y esto es porque obedece un patrón establecido por la comunidad científica de químicos, que es relacionar o tener familias o grupos de elementos que obedezcan las mismas propiedades, básicamente. Sí. No sé si tengamos una imagen de una... No, pero mira, si quieres te mando una. Sí, porfa, ¿no? Eh, el elemento moscovio que ya fue sintetizado en su momento está en la misma columna del nitrógeno, del fósforo, del arsénico, del antimonio, del bismuto y bueno, el último es el moscovio. Actualmente, 2026 son los elementos que hemos logrado sintetizar. Tenemos elementos teóricos como es el 119, que ya no me acuerdo cómo se tiene planeado Un ananio o algo así. un ananio, ajá, que es Sí, ya te la básicamente, mandé. gracias, que es básicamente el nombre, les repito, es de quién lo sintetiza o lo descubre, básicamente. Sí. Entonces vámonos aquí a las slides, ahí está, ¿no? Ay, un poquito fallito, pero bueno. Aquí está el moscovio en esta zona. Si tienen su tabla periódica a la mano, saquen su tabla periódica de bolsillo. Está en esta columna y no basta, bueno, más bien basta tener medianamente conocimientos en química, supongo yo, para saber que si el fósforo y el nitrógeno han demostrado como con combustibles a base de nitrógeno, como el TNT, y en física química orgánica el fósforo es el principal combustible de nuestro sistema, con el sistema ATP, adenosintrifosfato. No es muy loco poder deducir que cualquiera de esos elementos podría servir para exactamente lo mismo, ¿no? Para un combustible. Y Claro. sin irnos a cosas tan específicas como lo sería un grupo que cualquiera de nuestros escuchos podría estar diciendo, yo no sabía eso, yo no podría llegar a esa deducción. Otra deducción simple podría ser el que sepamos que todo elemento radioactivo emite energía, emite radioactividad. Radioactividad, también simplificándolo mucho, es que su núcleo no es estable y se descompone, liberando las partículas ya sea del núcleo o de los electrones que lo orbitan el núcleo para mantener una estabilidad. De esto que voy a decir no estoy 100% seguro, pero creo que todos los elementos en cierto punto llegan a ser inestables, más no radioactivos, pero de que pueden emitir radiación, lo pueden hacer. Sí, de eso sí es verdad. Porque se genera una reacción como que en cadena, ¿no? Si otro elemento dispara una partícula hacia uno estable, el elemento lo absorbe y se vuelve inestable. Entonces, Claro. es como una mesita de ping pong, ¿no? Estar ahí rebotando pelotitas que serían las partículas, ya sea protones, neutrones o electrones, que son los tipos de radiación a lo que recuerdo. Y es esta de alfa, beta y gamma. Sí, que es básicamente lo que hacen en el colisionador de hadrones, ¿no? Exactamente. Mueven partículas a muchísima velocidad a través de campos electromagnéticos y hacen que colisionen. Y en esa colisión, pues es como si estuviéramos juntando esas bolitas a fuerza bruta. Bueno, tal vez fuerza bruta, ¿no? A fuerza electromagnética. Y ahí vemos qué tantas podemos mantener unidas, qué tanto tiempo duran unidas, porque sabemos que son inestables. Ujú. Y es a lo que iba. Ya sabemos que a partir de qué elementos tenemos inestabilidad y por lo tanto radiación. Radiación natural, por ejemplo, con el uranio que sí es un elemento existente, me refiero aquí a existente físico de que lo podamos ver y tener casi que sujetarlo con la mano. Pero sabemos también que a partir de ese elemento todo es inestable y todo genera radiación. Entonces, no es muy descabellado ni somos videntes del futuro al decir que
cualquiera de los elementos después del uranio puede ser es radioactivo y puede ser utilizado para generar energía. Claro. Y Sí. por lo tanto ser un combustible, ¿no? Sí. Yo le comentaba a Jero antes de grabar el podcast que nosotros como humanidad, nuestro pináculo de generación de energía sigue siendo curiosamente hervir agua. La máquina de vapor sigue siendo nuestro generador eléctrico y prácticamente lo ocupamos para todo, ¿no? No hemos encontrado una forma eficiente de trasladar cualquier otro tipo de energía eléctrica, o utilizar otro tipo de energía, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, vean las turbinas eólicas que utilizan la fuerza del viento. Son turbinas que por la fuerza hacen girar una turbina y el motor eléctrico ya genera la electricidad, ¿no? Entonces, movimiento hacia imanes y una bobina que genera electricidad. Pero bueno, ese es el principio, ¿no? Hacer girar un motor eléctrico que en el caso de las turbinas generalmente suele ser con vapor de agua caliente. Entonces lo que nosotros hacemos con las centrales nucleares es hervir agua. Esa agua genera el vapor lo pasamos a través de turbinas que hacen girar ese motor eléctrico y generamos electricidad. De igual forma, nuestro principal medio para producir energía eléctrica es quema de combustibles, que es diésel, carbón y misma historia, ¿no? Hervimos nuestra ollita a presión, generamos el vapor, giramos una turbina y generamos energía eléctrica. Sí. Entonces, a lo que voy es que no es descabellado pensar en eso, ¿no? Yo puedo afirmar ahorita que el elemento 121, que todavía no se descubre y es hipotético, ¿dónde estaría el 121? Muy probablemente por acá. Miren, aquí vamos en el 119, según yo es otra vez se ve de la fregada, pero Perdón. no hay problema. Pero a lo que voy es el oganesón, creo que se llama, ¿no? 119. Sí. El siguiente muy probablemente esté por acá y va a tener las propiedades del hidrógeno, del litio y toda esta columna básicamente. Uh-huh. Y así se va llenando. Esa es la forma más inteligente que tenemos ahorita de organizar nuestros elementos. Y también haciendo un gran hincapié que ese tema no lo domino y no lo comprendo al 100%, pero esta es la tabla simple periódica, o sea, este es el elemento principal. Arriba de cualquiera de estos elementos hay una tabla muchísimo más grande que es agregar neutrones a cada elemento. Se sigue teniendo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Ya se me olvidó, era deuterio me parece. El hidrógeno tiene un protón, un electrón y puede tener un neutrón, dos neutrones, no sé si 3 neutrones, 4 neutrones, o eso lo podemos aplicar con cualquier elemento y eso genera un isótopo de hidrógeno, que sí tiene la carga que se nos dice, un protón, un electrón, dos protones, dos electrones, pero la masa cambia por sus neutrones y por lo tanto sus propiedades. No Entonces, sabía eso, hay muchísimos más elementos de los que realmente vemos en la tabla periódica, pero son isótopos de los elementos base, por así decirlo. Son derivados, pues, ¿no? Son derivados, pero obedecen otras propiedades porque tienen distinta masa y creo que la carga, les vuelvo a decir, no domino el tema, la forma en que se relacionan por sus tipos de enlace cambia respectivamente por la masa y cositas por el estilo. Incluso ahí sí estoy hablando un poquito ciegas, pero creo que así como que puede tener los protones que sí debe tener el elemento base, pero los electrones no, es porque ganó, o sea, se oxidó o se redujo. Sí. Entonces todo eso cambia dependiendo de su comportamiento de partículas. Pero a lo que voy otra vez, con química muy básica podemos deducir o saber que todos los elementos que son inestables o radioactivos pues son combustible. Entonces no es descabellado hacer una afirmación como que va a existir el elemento 130, que se va a llamar, ojalá y lo descubra yo, lalonio, y va a ser combustible del hiperespacio-tiempo en cuarta dimensión, ¿no? Yo puedo aventarme esa afirmación ahorita y en unos años que se cueza y dé como resultado algo, voy a salir a decir, sí, vean el capítulo de la temporada 4 de Paralogía, yo les dije, y también estudié en Cambridge, fíjense cómo lo ven, cositas por el estilo, ¿no? Pero creo que lo de Bob Lazar obedece mucho a algo que se ha intensificado mucho últimamente, que bueno, últimamente está justificado por la masividad de información y la gran cantidad de información generada
que no sé, curiosamente tenemos toda la capacidad para verificar información, pero estamos tan saturados de la misma que no da el tiempo para realizarla, ¿no? O no tenemos las herramientas necesarias como tal, cualquiera de nosotros. Pero en un contexto como el de Bob Lazar en esos años, donde incluso ahorita mencionaste, ¿no? Por el hecho de que un reportero no hiciera bien su chamba, durante cierto periodo de tiempo se dio como verdad que el señor era un físico, ¿no? Sí. Y pongámonos a pensar, ¿no? Digo, ahorita mencionamos lo de aquí en México, la Marilyn Cote, Ajá. lo peligroso que es, ¿no? A veces no saber de quién estamos consumiendo la información y no porque las credenciales lo sean todo, pero a veces sí te topas mucho charlatán que ni siquiera conoce lo básico, ¿no? Y no porque todos debamos de saber lo mismo, pero a veces es necesario, y vuelvo a mencionarlo, es algo integral, o sea, el conocimiento es algo integral, no que alguien se pueda inventar y hacer que truenen sus chicharrones, sino que tienes que estar fundamentado en pilares que suele ser el conocimiento previo, o sea, lo que ya Claro. sabemos de cómo funcionan las cosas y no te lo puedes sacar de la manga y decir, pues ahora yo digo que funciona así, y es ahí donde pues suelen caer mucho este tipo de charlatanes. No estoy acusando a Bob Lazar de nada, pero pues suena como charlatán, habría que mínimo dudar, ¿no? Sí, 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 ponerlo pues en perspectiva, ¿no? O sea, creerle de buenas a primeras, pues es peligroso, ¿no? A él y a cualquier persona, ¿no? Sí, Por ejemplo, o sea, cuando vamos a agendar una cita médica, ¿no? Ahora que es tan común hacerlo a través de plataformas, pues ahí hay que averiguar, ¿no? O sea, regularmente, por ley, la cédula profesional del médico debe ser visible y esa cédula te ayuda a ir a verificar que lo que pone en su perfil sea verdad, de que al menos es verdad que estudió en tal o cual lugar, que obtuvo ciertas credenciales a partir justamente de estos estudios. Y pues también, ¿no? El típico trabajo que hacemos de verificación de comentarios, de opiniones, de buscar registros, testimonios o lo que sea, ¿no? Para creer lo que el médico o la médico está diciendo en ese perfil, pues también lo debemos hacer con otros individuos, ¿no? Con cualquiera. A lo mejor incluso ustedes que nos están escuchando deberían hacerlo con nosotros con mismos. nosotros. Sí, sí, sí. Sí, Justo, sí, y y pues, es algo peligroso, o sea, incluso no es garantía. El conocimiento, la ciencia se mueve. Yo no sé si lo he mencionado aquí, pero sí se lo he mencionado a Jero. En el rubro en el que yo me muevo, que es la informática, es todo a velocidad por 4 por 10. Lo que aprendiste hace un año ya no sirve de nada al año siguiente, está completamente obsoleto. Y pasa ujú, en todas las carreras, o sea, un médico que estudió en los 80s desconocerá muchos tratamientos modernos, actuales, vigentes, pero también se presta que nuestro sistema sea de esta forma a mucha charlatanería con terapias en investigación, experimentales, que nos las venden como si ya hubiera resultados, cuando la realidad es que es eso, es experimental y claro. no se sabe si va a funcionar o no, o en este caso con conocimiento que podemos considerar como plasmado en piedra, pero realmente pues son divagancias o mentiras inventadas de un charlatán. Claro, sí, sí. Y justo, ¿no? O sea, por ejemplo, Lázaro alega que todos sus registros de empleo y de educación han sido borrados y pues esta es una acusación que Friedman, otros sujetos pues como Friedman, que es este ufólogo, Protero y el autor Timothy D. Callahan consideran inverosímil, ¿no? Y justamente afirmar que en los registros, ¿no? Mediante los cuales se puede verificar lo que tú estás diciendo, darte cierta credibilidad y cierto sustento a lo que dices, decir que eso ha sido borrado, pues ya es razón suficiente para dudar mucho, ¿no? Sobre lo que está diciendo. Y también dice que su historia ha traído pues una importante atención mediática, controversias, seguidores y detractores. Lázaro no ha presentado pues ninguna evidencia real de todo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, con mayor razón, si no te ha mostrado ninguna evidencia palpable, tangible de eso, más allá de su testimonio y el de, aguanta, es que créeme, nada más créeme y punto, pues híjole, eso es muy, muy cuestionable. Y pues resulta también que Lazar es propietario y opera en United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, que es una empresa que vende una variedad de materiales y productos químicos.
En 2017, el lugar de trabajo de Lazar fue allanado por el FBI y la policía local. El allanamiento fue informado como parte de una investigación por asesinato en la que Lazar no figura como sospechoso. Ojo, eso es importante. Para determinar si United Nuclear vendió talio a un sospechoso de asesinato en Michigan, ¿sí? Entonces, eso es ya tan secundario, pues él no está involucrado en eso. Ok, bien, entonces junto a todas estas cosas que estamos o hemos dicho hasta el momento sobre Bob Lazar, pues todavía falta añadirle algo más, y es pues digamos que creo yo la parte más importante de todo esto, y es justamente su fama, ¿no? Su trayectoria mediática. Y todo esto comenzó el 24 de mayo de 1989, cuando concedió una entrevista en directo al periodista George Knapp en la cadena Class de Las Vegas. En esa entrevista su rostro fue pues ocultado, como ya les habíamos dicho, y se presentó con el seudónimo de Dennis. ¿Ok? Y fue justamente en esta entrevista en donde dijo que trabajó en el Área 51, al lado del Área 51 se encontraba el Área S4, y es justamente, como ya lo dijimos, esto es lo que trae la atención pública al Área 51. Ahora, desde entonces ha participado en numerosos documentales y programas, ¿ok? El tipo, si se ponen a buscarlo ahí en internet, se van a dar cuenta de que es invitado a podcasts, es invitado a otro montón de documentales, programas, series, y así. Incluso creo que sale en uno de History Channel y en un montón de cosas. En Netflix se encuentran un documental de él, me parece. Entonces, el tipo es mediático, o sea, es una figura relativamente significativa en todo este mundo de la ufología. Y los dos más importantes que pueden encontrar se llaman de la siguiente forma: Bob Lazar, Área 51 y Platillos Voladores, o en inglés Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, del 2018. Es un documental de Netflix dirigido por Jeremy Kenyon Locker Corbell, donde pues Lazar relata justamente su historia y las supuestas represalias que el gobierno tomó contra él. ¿Sí? De hecho, es uno de los documentales más populares, en donde ahí se intenta hacer un resumen justo de su trayectoria y de sus alegaciones. También por otro lado, hay otro documental llamado S4, la historia de Bob Lazar, del 2026, salió este año, y este documental pues intenta, ¿no?, representar, recrear las instalaciones de la famosa base S4 y de la nave extraterrestre a la cual Lazar tenía acceso, a la que él llama el modelo deportivo. También ha aparecido en el popular podcast de Joe Rogan y ha concedido pues otras entrevistas a un montón de individuos, manteniendo pues justamente su relevancia en la cultura popular y en la ufología contemporánea, mediática, sobre esto, ¿no? Y sus afirmaciones controversiales, las cuales pues ya hemos básicamente mencionado en lo que va del capítulo, pues están por un lado la existencia de la base o del hangar llamada S4. Es una base subterránea que según él se encuentra a 24 kilómetros al sur del Área 51. Su trabajo, según él, consistía en realizar pues ingeniería inversa de tecnología de propulsión de una de las 9 naves extraterrestres que se encontraban en ese lugar, ¿no? En la base subterránea S4. También otra de sus afirmaciones es la existencia del elemento 115. De hecho, ahí tenemos una imagen del S4, de cómo se supone, según él, que se ve desde vista aérea. Las mostramos. Gracias. Miren, es esta, o sea, se supone que es una fotografía aérea del lugar. Al norte vemos el área 51 y al sur ahí se encuentra la base S4, ¿no? A 24 kilómetros al sur. Entonces, según él, es allí en donde hicieron esto, ¿no? En donde él trabajaba. Y el elemento 115, del cual pues ya hablamos bastante, que él dice que existe en el 89, pero es sino hasta el 2003, que es sintetizado por científicos rusos y que pues hoy en día en la tabla periódica lo encontramos como moscovio. Sin embargo, pues como ya también lo mencionamos, los isótopos creados en el laboratorio para este elemento pues son altamente inestables y realmente no logran sobrevivir, ¿no? No logran existir
por mucho tiempo y esto ocasiona, ¿no?, que sea relativamente imposible, al menos en la actualidad, para nosotros usarlo como un elemento, pues, bueno, usarlo como combustible o aprovecharlo de alguna manera. También otra cosa importante es que, pues bueno, ¿no? El azar podría decir, pues, oye, o sea, nuestra tecnología es muy limitada y el hecho de que tú no lo puedas usar no quiere decir que las naves extraterrestres no lo hayan tenido. Eh, Mm, muy dudoso, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero pues en cierta manera sí sigue, ¿no? Esta narrativa de que la tecnología alienígena es mucho más avanzada, que sí logra hacer cosas que nosotros no podemos hacer aún y que pues bueno, ¿no? El hecho de que tú no puedas, el hecho de que tú no sepas cómo usarlo, aprovecharlo, no quiere decir que no esté allí. Eso es lo que él te diría, ¿no? Pero justamente ahí tú le vas a pedir pruebas, ¿no? De esto. Y justamente el problema es que no ha proporcionado ninguna, ¿no? Y como ya lo dijimos, en parte esa fama de físico, científico y todo eso, pues es en parte, fue en parte impulsada, ¿no? Por un periodista que no hizo bien su trabajo y pues changos, lo que trajo consigo es preocupante. Ahora, hay teorías de conspiración que se relacionan directamente con esto. De las más populares es el encubrimiento gubernamental de la existencia de tecnología extraterrestre, el cual tienen en su posesión en lugares como el Área 51 y la base S4, que Lazar diría que realmente el rollo, el asunto, lo importante está en la S4, no en el Área 51. También la supresión y el acoso que el gobierno estadounidense ha hecho hacia pues personas que han trabajado, ¿no?, en este tipo de proyectos, algo que incluso ya mencionamos previamente con esta teoría de la conspiración de los científicos que han desaparecido o han dejado de existir en circunstancias extrañas. También justamente la manipulación de registros académicos y laborales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y también pues podemos pensar en cómo es que la influencia en la cultura popular pues de este tipo de afirmaciones llega a impactar, ¿no? Propiciando o alimentando el interés por el Área 51 y pues demás narrativas de desconfianza hacia las instituciones y pues demás conspiraciones, ¿no?, acerca de lo que puedan estar haciendo. ¿Cómo ves? Pues hasta ahorita ha sido su vida y obra, o lo que dice que es su vida y obra, y Claro, el siguiente capítulo hablaremos un poquito más de qué rayos dijo. exactamente. Y de hecho ahí el sujeto incluso hizo un diagrama de cómo se supone que es el modelo deportivo, ese objeto volador no identificado o esa nave extraterrestre o lo que sea. Pues él intentó ir representarla, ¿no? Pero pues también, o sea, como tú bien dijiste, ahí hay varias cosas que se pueden cuestionar, sobre todo en la manera en la que representa estas cosas, ¿no? Y así. Pues nada, gente, hasta ahí llegamos el día de hoy. Eh, Llegamos, muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta este punto. Bienvenidos a eh, los nuevos. sí, muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ti también, Lalo, por todo el trabajo que haces. Y pues también les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24. En Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Nos encuentran de esa forma. Compartan, denle like, síganos, 5 estrellas, comentarios, todo eso ayuda. Porfa, si les gusta el podcast, pues pueden ahí colaborar un poco de esta manera. Y pues también pónganos ahí lo que piensan, comenten, díganos, oigan, este Bob Lazar dice la neta del planeta, están tontos por no creerle, o díganos si están de acuerdo con algo que dijimos, ustedes saben un poco más sobre química, pues también pueden ahí explicarnos realmente por qué puede ser que Bob Lazar sí tenga razón o no tenga razón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo Pues es muy bien, así es. aportable y mencionable. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Bye, gone.